Ahí va. Ok. Debe de aparecer. Ujú. Bien, vamos a resolver los ejercicios que aparecen acá. Bien, dice, bueno, esta es parte de, son ejercicios de estadística 1, ¿sí? Entonces, de este tipo de ejercicios es lo que debieron de resolver en estadística 1. Imagino que sí habrán resuelto algunos ahí con el ingeniero Trujillo, pero pues vamos a darle un repaso. Dice, indique cuáles de los siguientes términos o operaciones están relacionados con una muestra o con un muestreo y cuáles se refieren a una población. Bien, el inciso A. ¿Qué es? ¿Muestra o población? ¿Sí saben qué es una muestra, verdad? Jóvenes. Sí, profe. ¿Sí saben Es, qué es una muestra? es lo que se saca de la población, ¿no? Ándale, es una sección de la población a la cual vamos a estudiar y de ahí a través de métodos estadísticos podemos concluir si de esa población, a través de métodos estadísticos podemos concluir datos relacionados de la población en general aproximados, ya con un margen de error, pero pues depende de la población que nosotros estemos tomando. Entonces, el inciso A dice... medidas de grupos llamados parámetros. Es, Ah, es población. Medidas de grupo llamados parámetros. ¿Qué es? Vendría siendo un estadístico que se usa para aproximar un parámetro. Por eso, ¿pero qué es? Una muestra. ¿Es una muestra? Son medidas de los grupos. No es un estadístico, es un grupo completo. Sería una población, ¿no? ¿Cierto? El segundo. Bueno, entonces vendría siendo el número o sea, la cantidad de los datos que tienen La reunidos. cantidad de los datos es correcto, porque ahí se está hablando de grupo completo. El inciso B, cuando se habla de estadística inferencial, ¿qué vamos a analizar allá? ¿Muestras o poblaciones? Está dentro de la definición de la estadística inferencial. De una muestra, profe. Es correcto, muy bien. La estadística inferencial es el análisis de una muestra. O sea, se hacen cálculos basados en una muestra y a través de métodos estadísticos podemos aproximarlo a la realidad, ¿correcto? Es como la estadística inferencial es como lo que hicieron, bueno, el estudio estadístico inferencial es lo que hicieron como cuando ganó AMLO, por ejemplo, ¿no? Como cuando ganó AMLO, pues fue una encuesta, pero no fue una encuesta a toda la población, sino a una sección de la población por distintos eh, puntos del país. Entonces, de antemano ya sabían que iba a ganar AMLO.
con anterioridad, ¿no? Y en la estadística fue muy cierta porque cuando ganó AMLO, ganó en el intervalo de estadística que habían hecho con anterioridad. Entonces, ese es el estudio de estadística inferencial, ¿correcto? Usa muestras, muy bien. El inciso C, A veces de una población. correcto. El censo es cuando se habla ahora sí de toda la población, muy bien. El inciso D, dice Juan Carlos que muestra. Una muestra. Correcto. Es una muestra porque ponemos que abran todas las frutas, ¿verdad? O sea, si van a hacer el estudio de las frutas, vamos a agarrar una manzana, 3 manzanas, ahí van a checar si no están buenas, entonces. La revisa, pues agarras una muestra. Ok. En el segundo ejercicio. Y todo esto es para recordar, ¿no? Porque pues ustedes ya lo vieron. En el segundo ejercicio dice, dado los siguientes tipos de valores, designe variables discretas o variables continuas. Dale. Entonces, en el primero dice, el peso de contenido de un paquete de cereal. Un paquete de cereal. ¿Qué Son variables variable? continuas. Variable continua, ¿por qué? Porque no es un número exacto. Es correcto. Es correcto, no es un número exacto. Cuando nosotros hacemos análisis estadístico para variables discretas, son específicamente números. Pero para variables continuas, ¿qué significa? Que se va a manejar intervalos. En variables continuas manejamos intervalos. ¿Por qué? Porque estamos manejando, como les diré, todos los elementos que se encuentran en el intervalo. Prácticamente son infinitos elementos. Es como que te diga, entre el número 1 y el 10, ¿cuántos números hay? Ah, pues si fuesen variables discretas, pues serían 10 contando al 1, del 1 al 10, si fuesen variables discretas. Pero si son variables continuas entre el 1 y el 10, agarra los puntos decimales que tú quieras. ¿Cierto? Entre el 1 y el 10, ¿cuántos números habría en variables continuas? Una infinidad. O sea, infinidad. Infinidad. Es correcto, infinidad. Entonces, para en variables continuas tomamos intervalos. Como en este caso del cereal, pues el cereal, bueno, el peso de contenido de un paquete de cereal tiene puntos decimales, ¿no? Entonces son variables continuas. Y no es lo mismo, por ejemplo, que tú pongas un cereal y que tú pongas otro cereal y que ambos digan que tienen 950 gramos. A lo mejor uno tiene 949 y a lo mejor el otro tiene 951.4. O una, digamos, si son azucaritas, una azucarita de diferencia. Ya. O sea, no es exacto el valor en las variables continuas, más sin embargo están dentro de un intervalo establecido, ¿sí? Por eso se llaman variables continuas. Bien, el inciso A sería continua, el inciso B. Igual, continúa, profe. El diámetro de un cojinete es correcto. El diámetro, un cojinete. ¿Qué es un cojinete? ¿Alguien me puede decir qué es un cojinete? Es como una almohada, ¿no? Suena como a un cojín o algo, una almohada. No, no es una almohada. Un cojinete. Mira, les explico así rápido. No sé si han visto los motores que tienen un eje medio. Entonces, en la parte de alrededor del motor, digamos, puede ser que tenga 4 cojinetes. Los cojinetes son como una especie de valeritos, que son los que van a girar. Conforme gira el eje del motor, ¿sí? Giran también los valeritos. Y como hay toque, o sea, como hay contacto, existe un desgaste.
Es por eso que necesitan aceite para inhibir el efecto del desgaste. Por eso que un coche que no tenga aceite se desviela. O sea, porque hay un contacto directo con los cojinetes y todo lo que está dentro del motor. Esos son los cojinetes, son como especies de valeritos. Entonces es por eso que dice allá, el diámetro, ¿vale? El diámetro de un cojinete, pues como es muy redondo, un disco redondo, vamos a suponerlo. Entonces tiene un diámetro, una circunferencia. Un cojinete tiene forma de circunferencia. Entonces ahí el diámetro de un cojinete. En la fabricación, lo fabrican en un intervalo, en puntos decimales. Puede ser que el diámetro de un cojinete sea 10.5 centímetros, ¿no? O sea, 10 centímetros y medio. Pero si tú agarras y lo mides milimétricamente con un calibrador, pues vas a ver que un cojinete y el otro, aunque sean de lo mismo, pero con un calibrador ves que hay una diferencia de 0.01 milímetros, porque hay un margen de error en la fabricación, en todos los objetos, todo lo que es fabricado, tiene un determinado margen de error. Entonces, un cojinete no está exento de eso. Un cojinete también tiene margen de error, claro, aunque muy mínimo, pero pues hay un margen de error. Es una variable continua, no es discreta, definitivamente. El inciso C. Discreta. Número de artículos defectuosos. Discreto. Exacto. Discreto. Hay 4 artículos defectuosos. 4. O sea, no hay 4.5 artículos defectuosos, no. O es defectuoso o está bueno. O sea, es entero. Es entero. Por lo tanto, es discreta. Perfecto, es discreto. El inciso D. Discreta igual, ¿no? Discreto igual. El número de personas es correcto. En un área geográfica no hay personas y media. O sea, hay 100,000 personas. Son 100,000. No hay 100,000 y media. No hay puntos decimales. Acuérdense, mientras no haya puntos decimales, ahí sí definitivamente es discreto. El E. De promedio de posibles clientes. Vendría siendo continua. No, Número promedio de posibles clientes. Ahí sí es continua. ¿Por qué? Porque el promedio puede ser tener puntos decimales. Puede ser que el promedio sea 3.333333 clientes por hora, ¿no? 3.33 clientes por hora. O sea, sí puede ser. Sí puede ser. Entran fracciones, entran puntos decimales. Entonces, es continuo. El número promedio de posibles clientes es continuo. Inciso F. Si se toman en cuenta los centavos, podría ser continua. Continua también. Continua, efectivamente. Continua son dólares, pero también con centavos. Ahí sí son continuas. Muy bien. Vamos con el tercer ejercicio. Dice el tercer ejercicio. Respecto a la tabla, tenemos una tabla de distribución de frecuencias de los montos de renta mensual por departamento de 200 departamentos de estudio. Entonces, si sumamos acá, debe de dar 200. Entonces, tenemos el monto de la renta de estos departamentos. Bueno, 3 departamentos se rentan en 350 a 379 dólares, me imagino. Porque pesos no lo... Entonces, 350 a 379, ¿no? 8 departamentos se rentan en esta cantidad. Y así va subiendo. Hasta que lleguemos a 12, mira, 620, ¿te imaginas? Un departamento de 620 dólares a 649.
Entonces, respecto a la tabla, esta es una tabla de distribución de frecuencias porque aquí están los intervalos y aquí está la frecuencia de los intervalos. Esta es la frecuencia. ¿Vale? ¿No me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, profe. Sí se escucha. Pusieron allá Sí. que no. Sí, profe, sí, escucha. Me pusieron allá que no. Bueno, ahí. Vamos a responder estas preguntas. Vamos a ver. Dice, ¿cuáles son los límites establecidos inferior y superior de la primera? Aquí es primera. Voy a cambiarlo de una vez. Primera clase. ¿Cuáles son los límites establecidos inferior y superior de la primera clase? A ver. Correcto. El límite inferior es 350. El límite superior. 649. No. 640, De 620. la primera No. clase. Ah, ¿Cuántas 379. clases? ¿Cuántas clases hay? Ay, 10 clases, Sí. correcto. Hay 10 clases. Entonces, el límite inferior y superior de la primera clase es 350 ok. y 379. Acuérdate que las clases son como subgrupos dentro del grupo. ujú. Son subsecciones. Son como secciones. Bien. Inciso B. ¿Cuáles son los límites exactos inferior y superior de la primera clase? Límites. Exactos. Es el mismo, ¿no? El número. No. Son No es el número exactos. de. El número de. Exactos es cuando tú lo pasas ya a una variables continuas. O sea, ya tiene que ser exactamente el punto. Entonces aquí para encontrar, lo primero que es ver la diferencia entre el límite superior de la primera clase y el límite superior de la segunda clase. Vemos que es 379 y 380. Entonces 29. el punto medio, ¿cuál sería? Punto sería. El punto medio de 379 y 380, ¿cuál sería? Los decimales, profe. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría? ¿Qué número sería? 379.50 o algo así. Muy bien, 379.5. Ajá. 379, claro, pues si estamos hablando de pesos son 379 y 50 centavos. 359.50. Entonces, ese punto 50 que se le agrega, el otro intervalo va a empezar con 379.50, no va a empezar con 380, va a empezar con 379.50. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando son límites exactos, el último donde termina la clase, con ese tiene que empezar la siguiente clase. Si termina en 379.50, debe de empezar en 379.50. Entonces ya el 380 ya no estaría. Sería 379.50. Para límites exactos. Para límites exactos. Entonces, ¿cuáles serían los límites exactos inferior y superior de la primera clase? $349.50, Ajá. Hasta. 379.50. Muy bien. Muy bien. Perfecto, excelente. Inciso C. Dice, se usa el mismo intervalo. Intervalo aquí está mal escrito. Intervalot. Dice, se usa el mismo intervalo de clase para todas las clases de la distribución. ¿Cuál es el tamaño del intervalo? El tamaño del intervalo sale de los límites exactos del intervalo de clase. El intervalo
O sea, el intervalo de clase sale de los límites exactos de la clase. Entonces, si agarramos la primera clase, ¿cuál sería el intervalo de clase? 30. Eso es el mismo que debe de tener todos. ¿30? 30. 29. 29. A ver, de los límites exactos, muchachos. Ya lo dijeron, de hecho. Es 30 Exacto, es 30. Ah, por Es el punto 30. 5. por el punto 5. Entonces, de 1 en la primera clase hay 30 de diferencia. En la segunda clase hay 30 de diferencia. En la tercera y así 30 de diferencia para las 10 clases. En total son 300 de diferencia. Que si tú agarras de 350 debería determinar a 650, ¿no? Que bueno, aquí tomando el punto decimal anterior, que sería 349.5 hasta 649.5, ahí ya son los 300. Como son 10 clases, o sea, el intervalo total sería 300. Pero como son 10 clases, el intervalo por clase sería 30. Ya se ya está asustado. Luego dice, ¿cuál es el tamaño del intervalo? Pues 300. 300. Perdón, del intervalo de clase es 30 y el tamaño del intervalo total es 300. Vale. Inciso D. ¿Cuál es el punto medio de la primera clase? ¿Cuál es el punto medio de la primera clase? ¿Cuál es? Eso fue la coquilla. 89.5. Pero sin límites exactos, ¿verdad? Todo lo van a sacar de los límites exactos. Ah, ok. Ya se va. Todo sale de los límites exactos. El punto medio de los límites exactos. Esos micrófonos. Serían 359.5. 300, ¿qué? 364.5. 364.5. Punto 5. Correcto, correcto. Ese sería el punto medio. Correcto. Dice Belén que no entendió. A ver, Belén. Vas a agarrar y vamos a buscar el punto medio. El punto medio es la suma del límite inferior y el límite superior y eso lo vas a dividir entre 2. Pon en tu calculadora, por favor. 349.5 más 379.5. 364. Este resultado, Belén, lo vas a dividir entre 2. Vale, ¿ya está? ¿Sí te dio? Ya, profe. Gracias. Ok, de nada, de nada. Ok, entonces es 364.5, correcto. Bueno, sería de la primera clase. El punto medio. Luego dice, ¿cuáles son los límites exactos inferior y superior de la clase en la que se tabuló la mayor? A ver, vamos a cambiar acá. Exactos. La mayor cantidad de rentas de departamento. 499.5. Sería del 40, ¿verdad? Sí. Y 520. Sería 499.5. Ajá. Y 520. 9.5. Ajá. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Luego, trace un histograma con los datos de la tabla. ¿Cómo trazamos el histograma? Con GeoGebra. Con GeoGebra. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo trazan así a manita? Pues con el
De un lado en las columnas el número de departamentos y del otro lado el monto de la renta. ¿Ok? ¿Qué va en el eje de las X? ¿Qué va? El número de departamentos. Los No, intervalos de clase, las El monto de clases. renta. las clases, el monto de la Las renta. clases, correcto. O sea, en la parte de la X irían las clases. En la parte de las Y irían las frecuencias, ¿cierto? Sí. Siempre en la Y va la frecuencia porque es la que va, son las barras que van a subir y van a bajar, van a subir y van a bajar. Ok, bueno, ahí se los dejo entonces de tarea para que lo hagan. Acuérdense, es histograma, no es gráfica de barra. Ahí te están pidiendo un histograma. ¿Cuál es la diferencia del histograma y la gráfica de barras? Creo Que el histograma es pegado. Las barras juntas, Muy ¿no? bien. Que el histograma es con los límites exactos. O sea que va pegado porque son los límites exactos. Y la gráfica de barras es con los límites establecidos. O sea que no van pegadas. Fíjate, hay una diferencia de 379 a 380, hay una diferencia de 1. No van pegadas. Ujú. En la gráfica de barra no va pegada porque pues son los límites establecidos. En el histograma sí va pegado porque son los límites exactos de nuestra tabla de distribución de frecuencia. Dale. Sí. Este archivo se lo voy a mandar, lo voy a subir en Ecanval para que lo tengan. De todas maneras, ahí denle un screenshot para que lo tengan y ya realicen el histograma. Luego, traza un polígono de frecuencias y una curva de frecuencias con los datos de la tabla. ¿Cómo sería el polígono de frecuencia? ¿Es la unión de qué puntos? ¿De qué puntos? Dice la unión de los puntos de los números de departamentos, ¿no? Sí, por eso, pero ¿de qué puntos? Intervalos. No, frecuencia sería, ¿no? Pero ¿de No. qué puntos? De los límites de la histograma. Las marcas de clase y las frecuencias. De los puntos medios, muchachos. Ahí que es lo que tendríamos que hacer. Una vez que tú tengas tu histograma, ¿cierto? Una vez que tú tengas tu histograma, vas a ubicar los puntos medios. De las barritas, ubica los puntos medios. Y después los unes con una línea. Con una línea recta. Los unes con... Y eso es tu polígono de frecuencias. Bien. Luego dice curva de frecuencias. ¿Cómo graficamos una curva de frecuencias? Pues igual. La diferencia es que en la curva de frecuencias es con el lápiz sin alzarlo. Es decir, no es como que estés vas a unir los puntos a mano alzada sin alzar el lápiz de la hoja. Eso es la curva de frecuencias, de tal manera que te va a dar una curvita que si es una distribución normal, te debe dar una campana. Bueno, depende del sesgo que tenga también. Si tiene sesgo positivo, la campana va a ir más a la izquierda, como lo que se pretendía evitar en el coronavirus, ¿no? Si es un sesgo negativo, pues la campana va a ir más a la derecha. Ajá. ¿Qué es lo que se pretende que pase ahorita con el coronavirus? Con la cuarentena que hubo y todo el show. Entonces, es a mano alzada sin levantar el lápiz. Vas a juntar los puntos medios de tu histograma. Los vas a unir a mano alzada. Y ya para que quede. Bien, eso es lo que vas a hacer. Y ya me lo envías, serían esos dos ejercicios. Y ya para que me lo envíes, voy a poner allá una liga en
Sí, voy a subir la clase, lo voy a subir y igual pongo la liga en eCanval para que puedan revisar otra vez todo lo que estoy diciendo, lo puedan estudiar. Bien, vamos ya con un último ejercicio porque creo que nos queda poco tiempo. A ver la parte de aquí abajo. Entonces nada más sería el inciso F y G es lo único que faltaría. Ah, creo que ya es todo. Sería todo. Sí, sería todo. Ok, entonces sería todo. Por hoy sería todo. Ya mañana vamos a hacer otro. Ya mañana vamos a Y hacer es otra serie de ejercicios igual que tengo por acá. Los vamos a hacer mañana. Entonces nada más quedaría hoy. Este archivo lo subo, lo voy a subir en PDF. Ahorita lo voy a guardar y lo voy a subir en PDF para que ustedes ahí pues contesten todas las preguntas. Dibujen su histograma y dibujen su polígono de frecuencias y ya me lo pongan. Y eso ya lo envíen, sería pues la primera actividad, ¿no? A mano, profe. ¿Alguna duda, muchachos? A mano va a ser. ¿Para ¿Perdón? cuándo? No, esto yo lo voy a subir en PDF. Entonces ustedes me van a poner las respuestas, me van a poner o sea, yo lo subo, ustedes me lo contestan en una hoja, donde sea. Le toman foto y me mandan solamente las respuestas. Solamente respuestas porque no es necesario que me escriban todo esto. Ya lo tenemos. Entonces me vas a mandar las respuestas del ejercicio. Y eso sí, tu histograma y tu polígono de frecuencias y tu curva de frecuencias igual debe de estar en tu hoja, ¿no? En tu libreta. Tomas fotos y es lo que me vas a mandar. Repito, en PDF. ¿Sí? ¿Les parece 2 días? Hoy estamos a jueves. No, hoy estamos a martes. El jueves quedaría. Sí, Les profe. doy chance 2 días para que lo hagan bien. Sí, profe, está bien. Gracias. Muy bien. Mañana haríamos otra serie de ejercicios. Mañana vamos a hacer otra serie de ejercicios. Entonces ahí para que vayan estudiando lo que vieron en estadística 1. Ujú. Bueno, pues que descansen, muchachos. Nos vemos mañana. Dale, profe, igual. Perdón, Descanse. profe. Hasta mañana. Descanse. Hasta mañana. Bye. Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿Dónde se lo enviamos? ¿Por correo? No, en eCanval yo voy a poner allá ahí. una actividad como tarea 1. Sí, en eCanval. Ok, ya lo Ahí lo subimos voy a poner, entonces. ahí me lo van a enviar. Ok. Es correcto. Bueno, es correcto. gracias. Sí, Profe. gracias. Bye.